Más tarde se convirtió en Heraldo y Revista, y hoy tenemos la revista Prioridades en Interamérica, y aquí tenemos el Centinela. Entonces, la obra de comunicaciones es un ministerio dirigido por Dios,
y fue dado a este pueblo para que nosotros todos desarrollemos este lindo ministerio. Y dentro de este ministerio de publicaciones, Dios mandó a los repertorios a predicar un tema importante, que es el que vamos a compartir en esta mañana. Hermanos de Long Beach y visitas que están aquí presentes en este día, estamos en el año 2015 y Cristo no ha vuelto. ¿Usted no se ha preocupado por qué Cristo no ha retornado aquí a la tierra? Hace 2015 años los ángeles le dijeron a los discípulos: varones galileos, que están mirando al cielo. Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así mismo como se fue, así mismo que volverá. Y han pasado, después de esa palabra, 2015 años, estamos en el 2015, y Cristo no ha vuelto. ¿No se ha preguntado usted cuál ha sido la causa de la demora? ¿Por qué Cristo no ha vuelto? Y el apóstol y el discípulo amado Juan en Apocalipsis 22 dice: ven, Señor Jesús, no tardes más. En el mundo entero existen tres teorías fundamentales entre los adventistas del séptimo día. ¿Qué dicen por la cual Cristo no ha vuelto? Y tome anotación y presta atención. Y la primera teoría es la siguiente, que dice los 6.000 años de pecado. En el 2013, la conferencia de Michigan invitó a un pastor adventista a predicar, y su tema fue que Cristo no ha vuelto porque los 6.000 años de pecado no han pasado. La teoría de los 6.000 años de pecado es una teoría muy vieja que comenzó con San Agustín. Él decía que iban a haber 6.000 años de pecado y iba a venir un séptimo año de paz y de perdón. La hermana Elena Hammer White habla de los 6.000 años de pecado como cosas del pasado y como cosas del futuro. Pero la hermana Elena Hammer White murió en 1915 y Cristo no ha vuelto. En primer lugar, en la Biblia no encontramos que Cristo no ha vuelto porque los 6.000 años de pecado no han finalizado. No encontramos ningún texto bíblico. Escuchen que dice Elena Hammer White en Mensaje Selecto, tomo 1, página 303. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4.000 años que se había apartado del jardín del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Esta cita no dice cuándo Jesús había nacido, pero no dice que habían pasado 4.000 años de pecado cuando Cristo nació. Muchos historiadores dicen que Cristo nació en el año 1, otros dicen que nació en el año 2, pero que antes no se contaba como hoy en día. Hoy en día tenemos años cronológicos, año 1900, 901, 1902, pero antes no se contaba así. Antes se cogía un acontecimiento grande para el conteo. Por ejemplo, esto ocurrió en el año que Nabucodonosor reinaba. Esto ocurrió en el terremoto tal. Siempre se coge un acontecimiento grande. ¿Recuerdan en San Mateo cuando Herodes mandó a enviar a matar a todos los niños menores de 2 años? Que vinieron los magos donde Herodes, vayan, y cuando sepan dónde está el rey que nació, vengan y me informen para yo ir también a adorarle. No se sabe el tiempo, la Biblia no registra el tiempo en que Herodes tuvo que esperar a que esperando a que esos magos volvieran hacia él. No sé si pasaron 3 meses, 2 años, no se sabe el tiempo. Entonces, para que nos sirva de ejemplo de que Cristo nació en el año 4, ya que el año 0 no se contaba, vamos a decir que Jesús nació en el año 4, ¿no, verdad? Y se habían pasado 4.000 años de pecado más 2015, ¿cuántos son? 6.015 años, y Cristo aún no ha vuelto. Por eso, y esa teoría queda como cosas que no tienen ningún fundamento. Vamos a la segunda teoría. Es la más popular entre los adventistas del séptimo día. Jesús no ha venido porque no hemos predicado la obra. La escuchamos todos los sábados.
El texto base de esta teoría es: ¿y será predicado el Evangelio? ¿Y entonces vendrá qué? Pero vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. Vamos todos a Colosenses capítulo 1, versículo 23. El hermano Crispín aquí no lo va a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 23. ¿Qué nos dice, hermano? Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese texto me está diciendo a mí que Pablo le predicó a todo el mundo conocido, porque Pablo esperaba la venida de Cristo. Y Cristo no vino, hermano, en los tiempos de Pablo. Dice Elena Hammond White en el Ministerio de Curación, página 100: la tarea de los discípulos consistía en difundir el conocimiento del Evangelio. Se le había encomendado la tarea de proclamar al mundo entero las buenas nuevas que Cristo trajo a los hombres. Esta obra se llevó a cabo en beneficio de la gente de su tiempo. A toda nación debajo del cielo fue anunciado el Evangelio en una sola generación. Ministerio de Curación, página 100. Mateo 24 no dice que Jesús va a venir cuando el Evangelio se le llegue a cada persona. No dice así. Es a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Explícate mejor, Henry. Usted se puede preguntar. Pero Dios es un Dios de orden. Vamos a ver que lo dice San Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera que venía? ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Miren, hermanos y visita de la iglesia de Long Beach, a este planeta Tierra, no viene nadie que Cristo no se le manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted y yo conocemos cientos de formas de cómo comunicar el Evangelio a otros que no saben de Cristo. Miles, usted quizás sabe, pero Cristo tiene manera que usted y yo desconocemos cómo se le manifiesta al ser humano. Vamos a ver, vamos a dejar que la Biblia nos hable por sí sola. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y viene la pregunta: ¿habrá algún ser humano que tendrá excusa cuando Cristo venga? Romanos nos dice claramente que no. Los indios del Caribe y de Latinoamérica no tienen excusa. Dios se le manifestó de una manera u otra. Otra cita, Hechos de los Apóstoles, página 474. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo le dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían a proclamar el Evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los hombres. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo entero. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Los discípulos en su tiempo le predicaron a todo el mundo y Cristo no vino. Pablo le predicó a todo el mundo conocido de su época y Cristo no vino. No tenemos excusa debido a que Dios no se le ha revelado mediante su creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento ¿qué? Anuncia las obras de sus manos.
La naturaleza es el primer misionero de Dios. A muchas gentes hoy en día todavía no se le ha traducido en su lenguaje la palabra de Dios. Muchas personas nacen sordos y nunca han escuchado un versículo de la Biblia. Otros son débiles de mente. Usted sabe a qué me refiero, ¿no, verdad? Son débiles de mente que no entienden el Evangelio. Muchos niños nacen sin nunca escuchar y mueren sin nunca escuchar el Evangelio. Nacen en el parto, no sé, al año. Un niño al año todavía no entiende el Evangelio como lo entiende usted y yo. Cada estrella es un anuncio, cada hoja un recordatorio, los glaciares son megáfonos, las estaciones son capítulos, las nubes son banderas, la naturaleza es un canto de muchas partes, pero con un solo verso: Dios existe. A este mundo, hermanos, de Lombí, no viene nadie sin que Dios se le manifieste. Dios se da a conocer a cada ser humano. Antes de entrar a la tercera teoría, quiero recordar lo que dice Apocalipsis 11. ¿Recuerdan el ángel cuando bajó del cielo, que puso un pie en el mar y otro en tierra? Apocalipsis 11. Y le dio el librito a comer al discípulo amado Juan, y mientras lo comiera dulce y después le amargaba. Hay una última amonestación que Dios le va a hacer a este mundo, pero Dios va a escoger a los obedientes y a los fieles para tal manifestación y proclamación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el deseo y el propósito de este tema es que usted y yo de Long Beach estemos en esa gran manifestación y proclamación de decirle al perdido que Cristo viene pronto. Amén. La tercera teoría, anoten, hermano, por la cual entre los adventistas a nivel mundial decimos que Cristo no ha vuelto: el carácter de Cristo. Dice Leda Ramos de Guay: Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Consejo para los maestros, página 308. ¿Cuándo es que Cristo va a venir, hermanos? Cuando usted y yo reflejemos el carácter de quién. De Cristo. Grábenselo muy bien en su mente, hermanos. Nosotros podemos convertir al mundo entero en adventistas del séptimo día, y Cristo no va a venir. Cristo va a venir cuando usted y yo y su iglesia manifieste su carácter, porque Él se comprometió con el cielo a buscarle a sí mismo en nosotros, según San Juan 14:1 en adelante. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Deseado de todas las gentes, página 768. Vamos todos a Romanos 8, 18 y 19. Romanos capítulo 8, 18 y 19. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos al verso 29 del mismo capítulo 8. Dice: porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos creen el deseo adelante que ha de manifestarse en nosotros. Muchos creen que aquí
Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, pero desde adelante, hermano, que ha de manifestarse en nosotros el carácter de Cristo y su pueblo. Hay mundos por ahí que el pecado aún no ha entrado y están en la expectativa con el planeta Tierra. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Ellos cayeron. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Jesús se comprometió con todo el cielo, con el Padre, con los ángeles, que venía a buscarse a sí mismo entre nosotros. San Juan, primera de Juan 3:2, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Miren, hermanos, cuando Cristo murió, que lo pusieron en el sepulcro y pusieron la piedra, Pilato, el gobernador, envió a que custodiasen dicha tumba y envió como 100 soldados. ¿Cuántos soldados? 100. El día de la resurrección, el día que Cristo resucitó, bajó un ángel y esos 100 soldados cayeron como muertos con la luz de un ángel. Primera de Juan 3:1 en adelante nos dice que si tú y yo no somos como Cristo, no le vamos a ver a Él. Cuando Daniel estaba recibiendo la profecía de las 70 semanas y de otras tantas profecías, bajó el ángel a darle la información y cayó como muerto. ¿Con la luz de qué? Y Juan, en Apocalipsis, mientras estaba recibiendo la revelación, el mensaje, quedó sin fuerza, quedó como muerto. Juan, y el ángel tuvo que levantarlo. ¿Con la luz de qué? Cuando Cristo venga, Cristo va a venir con triple gloria, con la gloria de su Padre, con la gloria de los ángeles y con su propia gloria. Y si tú y yo no somos como Cristo, no le vamos a ver, no le vamos a soportar. Nahum 1:6, Apocalipsis 6, 15 al 17 y otros tantos versículos dice que ¿quién estará en pie el día de su venida? La misma imagen de Dios ha de reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. La segunda venida de Cristo no es como un juego de que yo me escondo y tú me tienes que encontrar. Cristo no le va a decir a todo el cielo: mire, es hora de yo bajar a la tierra y mira, mi pueblo no está preparado. No, Dios no es así. Cristo no va a venir a esta tierra hasta que su pueblo no refleje su carácter. Él se comprometió ante el Padre y ante todo el cielo. Ahí hay, mire, en el cielo hay tantos millones de ángeles, arcángeles y de seres celestiales. Usted no se imagina, él se comprometió con todo el cielo de que venía a buscarse a sí mismo en nosotros. O sea, usted y yo tenemos comprometido el honor del Padre, el honor de todo el cielo, con este gran compromiso que tenemos. Ahora bien, ¿por qué el carácter de Cristo no se ha revelado? ¿Por qué la causa de la demora? ¿Por qué Cristo no ha vuelto? Y la respuesta viene automáticamente: el deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Testimonio, tomo 2, página 194. Hay una demora, hay un delay, como dicen los americanos, hay una tardanza. El Padre, que tiene la autoridad de decir cuándo Jesús iba a venir, el Padre se reservó el día y la hora, pero el día y la hora que Cristo tenía que venir a la tierra ya pasó hace rato. Ya pasó el día y la hora que Cristo tenía que venir, ya pasó. Estamos en una demora, estamos en una tardanza. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, estaría hoy en la Canaán celestial. No es que hemos predicado, hermanos.
es porque tú y yo no hemos reflejado el carácter de Cristo, es que Cristo no ha vuelto. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Tampoco ha fallado la palabra de Dios. Tenemos que recordar en este día que las promesas de Dios son todas condicionales. Dios dice en su palabra que si un pecador anda en malos caminos, Él le va a mandar un castigo, pero si ese pecador se arrepiente, Él retira ese castigo. O si no, pregúntele a los ninivitas. Y Ezequiel dice, no quiero la muerte del pecador. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dice aquí, Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años en el desierto. Prometió guiarnos directamente a la Canaán terrenal, pero sus corazones estaban llenos de murmuraciones, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Las promesas de Dios son todas condicionales. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán terrenal. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Ay, hermano, en ninguno de los dos casos fallaron la promesa de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. De cualquier cosa tenemos un chisme en la iglesia. Somos listos en juzgar. Y cómo el sordo puede juzgar al ciego. Y cómo nosotros somos rápidos en juzgar. Juzgamos la pintura de un pintor, inmediatamente pone el lápiz en el primer. No, espere que termine. Juzgamos a la persona de que tropieza, pero no sabemos su pasado, tantas tropezones que ha tenido. A nosotros no nos corresponde juzgar, el único que juzga es Dios. Amén. Entonces, ¿usted cree que en la condición como está la iglesia adventista hoy en día, llegando tarde a los cultos, no poniendo importancia a las cosas de Dios, dándole más importancia a las cosas del mundo, ¿usted cree que vamos para el cielo así? No, hermanos. Nos murmuramos los unos a los otros, un chimoteo, una cosa, entonces esas cosas detienen en el trabajo que realmente estamos llamados a hacer. Cuidado, que el Pedro que negó a Jesús fue el mismo Pedro que lo proclamó en el día de Pentecostés y se bautizaron 3,000. No podemos juzgar, hermano. ¡Oh, Señor Jesús! Y mira el resultado. Oye, ni el que tiene derecho a juzgar, que es Dios, lo juzgó a él. Al contrario, lo levantó. Entonces, no dejemos que las apariencias nos cieguen, hermanos. Tratemos de mirar como Dios mira al ser humano, su interior, su condición. Dios quiere rescatarnos, Dios quiere salvarnos. Dejémonos salvar por Él. Números, el libro de la Biblia, fue escrito para contar por qué Israel no entró a la tierra prometida. Inmediatamente después de salir del monte Sinaí, ilustra el requisito de fe que Dios pone a su pueblo, sus castigos y juicios por la rebelión, y cómo su plan progresivo se realizó por fin. El mensaje principal del libro de Números es claro. El pueblo de Dios progresó solo confiando en Él y sus promesas y obedeciendo cada promesa. Pero cuando desobedecía, murmuraba y criticaba, ¿qué ocurría? Había retraso hacia atrás. Y usted sabe la consecuencia que le ocurrió a María y al otro hermano por criticar a Moisés. Y recuerdan cuando la tierra se abrió, que se tragó casi una tribu entera. Entonces tenemos que reflexionar, hermano, tenemos que reaccionar en el día de hoy y ponerle de nuestra parte y pedirle fuerza voluntad al Espíritu Santo para que nos ayude
a ser como Jesús. La incredulidad, hermano. Muchas veces nosotros no creemos, hermano, en la palabra de Dios. Dudamos. Lo digo por mí mismo. Todos quizás hemos pasado por ciertos momentos en que dudamos. Somos incrédulos muchas veces, hermano. No creemos en el espíritu de profecía tampoco. A nosotros se nos dieron instrucciones por medio del espíritu de profecía, de Elena Hammer White, que no estamos llevando a cabo. No nos gusta leer, hermano. A nosotros no nos gusta leer, a nosotros. Seamos sinceros, no nos gusta leer. La mundanalidad. Queremos traer el mundo a la iglesia. Como por ejemplo, para que los jóvenes no se nos vayan de la iglesia, vamos a traer el mundo a la iglesia. Entonces, mientras tengamos esa visión, vamos a retroceder, hermano. Cristo no va a venir en esa condición. Ahora bien, a causa de que el pueblo es desobediente, desagradecido y no santificado, como lo fue el antiguo Israel, el tiempo ha sido prolongado para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia proclamado en alta voz. Ahora bien, hermano, ¿por qué yo dije ahorita que el día y la hora que Cristo tenía que venir ya pasó? Porque eso está en el espíritu de profecía. Dice Elena Hammer White: vi que 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en busca de realizarla. Jesús vestía de ropas sacerdotales, pero miró compasivamente al pueblo de Dios. Jesús, ella relatando su visión en primeros escritos, y alzando las manos exclamó en voz de profunda compasión: mi sangre, mi sangre, mi sangre, Padre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en un gran trono blanco, salió una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos alrededor de Jesús. Cuando llegué vi la hora de que Jesús debía de venir, enviaron esos 4 ángeles a realizar esa labor. Y Jesús, comenzándose a preparar, pero cuando miró hacia la tierra, vio que el pueblo no estaba listo. Entonces le dijo al Padre: mi sangre de nuevo derramada en la cruz de Calvario. Entonces dice Elena White en la visión que envió un 5.º ángel para retener a esos 4 ángeles que tenían los 4 vientos de la tierra ya listos para realizar su obra, y le dijo: retened, retened, retened hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Amén. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlo, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron a su pueblo remanente aún sin sellar, y levantando su mano le dijo: tenemos que sellar al pueblo de Dios. Primeros escritos, página 37 y página 38 se encuentra dicha visión. A nosotros como pueblo adventista se nos dieron verdades que tenemos que apreciar y no la estamos apreciando. Elena Hammer White escribió primeros escritos, decía a toda la gente, el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, profetas y reyes, para que los colportores fueran a las iglesias protestantes, porque nosotros no somos protestantes, somos un movimiento profético. Amén. Amén. Para que fueran los colportores a venderle esos libros a los protestantes. Pero Elena Hammer White escribió Testimonio para la iglesia, que son 9 volúmenes para la iglesia local. Amén. Esos 9 volúmenes de Testimonio para la iglesia tiene que tener una copia para leerlo, pero tiene que tener otra copia para que los vecinos que viven alrededor de la iglesia lo lean. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en Testimonio para la iglesia tenemos algunas verdades específicas que ella nos dejó. Por ejemplo, el mensaje rosado. Son verdades que están ahí, que nos ayudan a tener el carácter de Cristo, pero que nosotros no estamos cumpliendo.
Uno de ellos es el mensaje cruzado. Ella dice: el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estemos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud. Oigan, pero ¿qué ocurre? Cuando Elena Hamuay dice el Espíritu no puede venir en nuestra ayuda, nosotros decimos, sí, Él puede venir. Decimos todo lo contrario, y ahí está nuestro problema. Noten lo que ella sigue diciendo: es imposible que los que satisfacen el apetito tengan la perfección cristiana. Estamos aquí porque tú y yo no hemos reflejado el carácter de Cristo. Ahora, aquí dice, es imposible. Y nosotros decimos, como humanos, no, es posible. Es posible que los que satisfacen el apetito tengan la perfección cristiana. Es posible, decimos nosotros. Porque dice que es imposible. La sierva de Dios no se calla. Dios le dio el mensaje por salud a Elena Hammond de Guay en 1863 y la querían apedrear literal a Elena. Le querían dar la iglesia. Miren. Ella dice: ustedes me tienen como profeta a mí. Yo cumplo con dar el mensaje. Ningún profeta nunca ha sido bien recibido. O si no, preguntan a Jeremías. Ningún mensaje de los profetas era recibido. Bueno, o preguntan a Isaías. Jeremías y Isaías sufrieron. Juan el Bautista sufrió. O si no, preguntémonos entonces a los protestantes de la Edad Media: Juan Hus, Martín Lutero. Para mí nosotros estamos viviendo un cristianismo fácil hoy en día. Porque antes usted decía: soy de Cristo, ahí mismo, quemado la hoguera. O si no, pregúntele a Jerónimo, que quería venir el verdugo por atrás a quemarlo. Dijo: no, ven por el frente. Ven por el frente y quémame. Y así lo hicieron. Y Juan Hus, mientras era quemado, decía: en la cruz con Cristo estoy. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, 4 años más tarde, después de que Elena recibió en 1863 la reforma por salud y se la dijo al pueblo que querían apedrearla, ella vino en 1867 vino con otra reforma. Aquí querían era, como decimos en Latinoamérica, matarla a Elena. La reforma del vestir. A nosotros como pueblo se nos dio una manera de vestir que cuando salimos a la calle dicen: hay una bendita. ¿Por qué? Por la forma de vestir. Al pueblo de Israel antiguo, Dios le dio una forma de vestir que dice: mira, yo soy israelita. Por la forma de vestir. Antes de ponerse el vestido de la reforma, las hermanas deben tener patrones. Tendré patrones preparados para llevar conmigo cuando viajemos, listos para darlos a nuestras hermanas que encontremos. Dios quiere que su pueblo adopte la reforma del vestir, no solamente para diferenciarse del mundo como un pueblo peculiar, sino porque una reforma en el vestir es esencial para la salud física y mental. Estamos nosotros vistiendo como a Dios le agrada, como pueblo especial que va para el cielo. Estamos nosotros comiendo como a Dios le agrada, como pueblo especial que va para el cielo. El pueblo de Dios ha perdido en mayor grado su peculiaridad y gradualmente ha estado imitando al mundo, mezclándose con ellos hasta llegar a ser como ellos en muchos aspectos. Esto desagrada a Dios. Si nosotros hubiéramos permanecido fieles a estas verdades, la gente hubiera dicho: qué pueblo más inteligente. Pero nosotros hemos sido rebeldes. Nos dio un sistema de salud llamado el mensaje por salud. Nos dio una forma de vestir, qué música escuchar, qué debemos leer, qué debemos ver, y nosotros no estamos haciendo nada de eso. Entonces, ¿cómo pretendemos entrar a la Canaán celestial así, de esa forma? Aquí dice: el comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. La vestimenta que debemos usar es para que el orgullo se fuera de nosotros, pero queremos tener nuestro orgullo. Y para finalizar, en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, capítulo Los Dos Caminos, página 122,
nos dice. Estos dos caminos son distintos, están separados y van en dirección opuesta. Uno conduce a la vida eterna y el otro a la muerte. Vi la distinción entre ambos caminos y también la distinción entre quienes por ellos caminan. Uno era ancho y llano y el otro áspero y estrecho. Así quienes por ellos iban eran opuestos en carácter, estilo de vida, manera de vestir y conversación. El mundo hoy en día y Satanás ofrece 10 millones para que el ser humano se pierda. ¿Sí o no? Y Cristo en San Juan 14:6 dice que solamente hay un camino que conduce a la vida eterna. Entonces, si nosotros estamos en el camino que conduce a la vida eterna, ¿cómo vamos a ser parecidos en vestir, en conversación, a los que van en el camino opuesto? No puede ser. No puede ser, y hasta en conversación también. Cristo quiere que nosotros reflejemos su carácter y seamos como Él. Dice, piensan que no son como el mundo, pero se parecen tanto a los mundanos en vestir, hablar y acción, que no existe ninguna distinción entre ellos. Piensan que irán al cielo, pero van a entrar por otra puerta, que no es al reino de los cielos. Dios nos está llamando en esta mañana a que seamos obedientes a su palabra, a que seamos hijos humildes y fieles, y que pase lo que pase alrededor de nosotros, quien esté alrededor de usted que tenga mala influencia, que no tenga principios cristianos, hermanos, miremos a Cristo siempre. Quien establece las normas para Henry Florian entrar al reino de los cielos es Dios. Y no solamente a Henry, sino a cada uno de ustedes y también a cada persona que no lo conoce aún. Son la misma norma para el que estamos aquí sirviéndole al Señor, para el que tampoco no le está sirviendo. Son las mismas normas para todos para entrar al reino de Dios. Ojalá que nosotros elijamos el camino del bien y el camino de la obediencia, y que Dios nos ilumine y nos use a favor del reino de los cielos. Que Dios le bendiga.